Vamos. ¿Estás? Por favor. Nos quedan 2 minutos, sí, a mí me parece, ¿no? Sí, ya está, igual ahí ya. Ya, Listo. súper. Sí, sorry, justo ahí quedé en silencio. Eso. Ay, qué lindo. Me encanta. Ay, amor, las gracias te doy por esta vida consagrada a vos. Mi ser y mi corazón es lo único que anhela en verdad regresar a la fuente de todo amor, toda bendición. Todo lo que sos es lo que yo soy. Toda paz, toda dicha y armonía en tu presencia inmortal. En la eternidad, pura liviandad de ser, en disfrute. Siento estar, siento paz, siento a mi ser expandiéndose en verdad. Gracias, Padre, Madre Celestial. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Qué lindo, qué lindo tenerlos. Estar todos juntos en Sanga una vez más, un martes más. Primero que nada, quiero empezar agradeciendo a Dios, al universo, a todas las fuentes, como ustedes quieran llamarlo, por esta oportunidad de compartir, por esta oportunidad en este caso, de tener a una persona tan amada por tantas, tantas, tantas almas que la amamos. Y bueno, agradecido a ustedes por su tiempo, por tomarse el tiempo de estar acá, por compartir. Y bueno, ella no, nos va a compartir justamente su manera de cómo el yoga lleva su vida y cómo lo lleva hoy en día. Bueno, yo más que nada quiero agradecerle a ella por decir que sí, por siempre decir que sí, por ser mi amiga, por ser mi profe de yoga. Justamente estando en una situación eh, no tan favorable de salud, me dijo, no puedo mover mi cuerpo, pero por un tema de salud, y pensé en vos en brindarte las clases. Y eso le estoy hablando literalmente más de un año, creo que un año y medio fácil. Y hasta hoy en día seguimos con las clases que son maravillosas. Yo quiero darle las gracias a ella. Y, y bueno, tenemos ahí varias historias que si las contamos, eh, por ahí está Ganesha detrás, que ella, bueno, sí queda en ella contar eso si quiere o no. Así que sin más preámbulo, le doy las gracias a nuestra querida y amada Sofi Tobar, que ella misma eh, dijo que el sí, y acaba de empezar a hablar de todo lo que el yoga eh, representa. Bueno, yoga y todo lo que la mano de nuestro amado Yogananda también representa para ella. Y adelante, Sofi.
Adelante, adelante, querida. Gracias, Jorgito querido, gracias, Cote. Un honor inmenso que me hayan invitado y poder conversar hoy. Gracias a los que se sumaron, esas caritas conocidas que veo por ahí. Bueno, creo que tenemos para hablar largo y tendido. Hola, Vero. Qué lindo verlos a todos. Eh, Como algo que me nace compartir hoy es cómo la práctica me enseñó, la práctica de yoga me enseñó de la importancia de bajar justamente a la práctica y no quedarme tanto solo en lo intelectual, que era lo que había hecho hasta ese momento de mi vida. La práctica me enseñó que la mejor manera de integrar ciertos aspectos que entendía desde la teoría eh, era justamente por medio de la práctica. Me nace que arranquemos este encuentro primero, sintonizándonos todos en una misma energía, si les parece. Así que los invito desde su casa a que cierren un instante los ojos, se sienten de manera cómoda, alineando la columna. Si están en una silla, vamos a intentar despegar la espalda del respaldar. Posicionamos el mentón paralelo al suelo y relajamos completamente el rostro, desde la frente hacia el mentón. Con sutileza vamos a apoyar una mano sobre el pecho, la otra sobre el abdomen, dejando que este sutil contacto con nuestro cuerpo nos vaya trayendo de a poquito a este aquí y ahora que estamos compartiendo. Esa mano en nuestro pecho nos invita a sentir el latido del corazón, nada más perfecto y más alineado con nuestro presente, que es el latir, vivo, fresco, siempre nuevo. Mientras que la mano en nuestro abdomen nos invita a sentir la respiración, su fluir, su pulso. Ambos, el latir y la respiración, grandes motivos para agradecer. Y ahora sí, a poquito, a medida que lo vayan sintiendo, podemos volver a abrir nuestros ojos. Quienes se sientan cómodos encendiendo la cámara, por mí un placer, así los puedo ver. Y bueno, ¿por dónde comenzar? Me voy a agarrar un poco de lo que compartía recién Jorgito, que me parece una experiencia súper interesante y que ya nos empieza a adentrar un poco en lo que es la práctica, ¿no? Jorgito les compartía recién que, bueno, en una oportunidad yo estaba, me parece que gripada y como lo que a veces llega a Occidente en primera instancia de la práctica de yoga es lo físico, las posturas, asanas. A veces está como ese concepto de que eso es la práctica, ¿no? Si bien yo para ese día que les voy a compartir ahora ya venía practicando, sí tenía como ese concepto de que al menos la práctica de asanas, si estoy enferma, no la puedo hacer, ¿no? Y me acuerdo que mi profe me dijo que la podía hacer mentalmente a la práctica. Y dije, wow. Y así fue que bueno, fue muy loco lo que experimenté, me daba cuenta que me dispersaba un montón. Eso me ayudó a darme cuenta que esa dispersión no era ese día que la estaba haciendo mentalmente a la práctica, sino que sucedía siempre, cuando movía el cuerpo también. Y fue interesante
lo que pude observar y así fue bueno, después le propuse a Jorgito si él quería practicar. Quienes lo conocen saben bueno, él puntualmente tal vez no puede practicar hoy moviendo su cuerpo físico, entonces de allí surgió esa propuesta. Y me parece una linda manera de abrir esta charla de hoy, este encuentro, porque creo que eso es lo interesante, ir rompiendo un poco ese concepto errado de que la práctica de yoga es física meramente. Sé que algunos de los presentes, ahí los voy viendo, esto ya lo saben, pero bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Eh, y bueno, ya que traje esto de la mente, que Jorgito hace práctica de asanas mentalmente, es por ahí por donde me gustaría continuar, ¿no? Lo más enriquecedor que he ido encontrando en este camino, en este proceso, es cómo la práctica ha ido y sigue fortaleciendo y puliendo mi mente. Eh, lo interesante fue que yo cuando me acerqué a la práctica no sabía que venía por acá la cosa y, y bueno, hoy, al día de hoy lo sigo considerando un regalazo, porque con otras, por otros caminos, había ido observando mi mente, terapia psicológica, y me daba cuenta que venía siendo mi gran enemiga. Y cuando resueno con la práctica de yoga, jamás imaginé en aquel entonces que iba a seguir siendo un gran bálsamo para ese que venía siendo mi gran desafío, mi gran lucha. Eh, por eso también, bueno, Jorgito recién había tirado como disparador cómo llegué a la práctica. Eh, Creo que en varios momentos de mi vida fui acercándome. A los 12 años fue mi primer práctica de la mano de mi abuela. Eh, en el barrio de mi abuela se juntaban con las vecinas y una profe iba en bici hasta allá. Y justo había veces que mi abuela en ese horario me cuidaba a mí y a mi hermana, entonces nos metían en la clase. Y bueno, para lo acelerada que yo ya era en esa época, me acuerdo que amaba ese silencio, esa quietud, pero bueno, me duraba eso, ese encuentro. Y desde la ignorancia pensaba que era una práctica para abuelas, porque como lo había conocido en ese contexto, después sucede que me reencuentro con la práctica a eso de los 20 años y también no entendía mucho de su teoría, yo siempre fui como muy curiosa y muchas cosas que me generaban curiosidad siempre las terminaba encarando de alguna manera desde lo teórico. Y bueno, en ese momento no entendía mucho de la teoría, simplemente iba a esas prácticas que organizaba una conocida en el parque y sentía mucha calma también, aparecía nuevamente esto. De hecho, me acuerdo puntualmente que estaba transitando en ese momento, estaba en un vínculo que me resultaba muy caótico, me despertaba mucha ansiedad y me acuerdo que yo iba a la práctica y había algo que hacía que todo se disolviese. Terminaba después de esa práctica, que bueno, les estoy hablando, en ese momento eran meramente asanas, posturas físicas. Y bueno, pude también saborear eso, pero era siempre toco y me voy, toco y me voy. Y bueno, para quienes practiquen, saben que, bueno, una de las grandes propuestas de esta tradición es la continuidad y la constancia. Es ahí verdaderamente donde se puede saborear esa riqueza. Eh, y en esa oportunidad quise curiosear la teoría y me acuerdo que me habían dicho que me faltaba mucha más práctica para poder estudiar un instructorado. Y yo creí en eso y bueno, me volví a alejar. Y bueno, desgraciadamente en otro momento crítico de mi vida me vuelvo a encontrar y esa vez entré de lleno y, y es lo que me terminó trayendo a donde estoy hoy, ¿no? Entonces, bueno, en esta invitación que me hacían los chicos, yo creo que es muy amplio lo que podemos compartir y de hecho creo que está bueno también que ustedes del otro lado, si surge algún interrogante, lo puedan ir trayendo, ya sea que practiquen o no, pero creo que lo que más me interesaba tal vez compartirles era, bueno, la verdadera riqueza y trasfondo que hay detrás de esta tradición milenaria que es mucho más profunda y mucho más sanadora, ya que estos encuentros se llaman hablar para sanar, de lo que uno puede dimensionar.
Y, y bueno, traer esto que les compartía recién, la importancia de la constancia y también agregaría otra palabra que es la importancia de la confianza. Hay cierto grado de eso en la práctica de yoga. Em, Me hace acordar a esta frase que dice, si no confía no hay confianza. Ese condimento es un poco necesario, o al menos eso es lo que me sucedió en mi experiencia. Esperen que Río estuvo dando vuelta, estoy llena de pelo de Río, de mi gato. Em, Pude percibir, insisto, esto es mi experiencia personal, al menos yo vivo en una ciudad con mucho movimiento, me crié con un ritmo bastante acelerado y también con este concepto de buscar siempre un resultado, buscar siempre un rédito. De hecho, bueno, creo que estoy hablando un poco por todos. Hoy en día ciertos talleres, cursos o actividades que comenzamos siempre vienen ahí con ese gancho de, bueno, 3 meses y salí hablando italiano, taraná, y la práctica no va por ahí en lo absoluto. A ver, quienes lo hayan experimentado saben que se cosechan innumerables frutos, pero no es tan lineal, porque cada uno llega a la práctica con una historia distinta, con distintos karmas. Entonces, no, nunca, incluso esto que yo les pueda transmitir hoy, también va a variar mucho de lo que me atraviesa a mí, lo que me sucede a mí, y le puede suceder al otro del otro lado, ¿no? Entonces empecé a entender con la experiencia misma que esa confianza era necesaria porque lo que va sucediendo en ese entramado que es la práctica, muchísimas veces es casi imperceptible. Ahora que decidí confiar en esta tradición, si miro hacia atrás, años atrás, se notan a la legua los frutos que he ido cosechando, ¿no? Pero si lo mirás así, si querés resultados en 3 meses, 6, un año, no sé si es tan tangible. Por eso siento que está esta cuota de confianza, ¿no? Y justo hace un rato recordaba como metáfora en relación a esto del confiar y de lo imperceptible o sutil que puede ir sucediendo con la práctica de yoga. Me acordaba de un ejercicio que nos hizo hacer una vez un profe de teatro, en donde estábamos en el escenario y nos hacía sacarnos un buzo o pullover, lo que cada uno tenga, en cámara lenta. Él desde abajo no tenía que darse cuenta que nos estábamos moviendo y nosotros teníamos que terminar, así nos llevase 45 minutos, creo que la que más tardó fueron 45 minutos. Para muchos fue algo muy tortuoso, de más está decirlo, imagínense, sacarte un pullover en 45 minutos en cámara lenta. Pero bueno, el ejercicio, desde el enfoque mental, fue interesantísimo. Y bueno, él desde abajo no tenía que percibir el movimiento. Y hoy pensaba en eso. A veces siento que la práctica de yoga es eso, ese cocinar a fuego lento en donde si yo me estoy observando a mí misma, capaz que así en el día a día, en el mes a mes, es como si no estuviese observando cambio. Pero después de esos 45 minutos, metafóricamente hablando, después de 3 años de practicar de manera constante, sin que el ego se interponga, sin que aparezcan esas excusas de por medio, sin lugar a dudas, en esos 3 años, en esos 45 minutos, me saqué el pullover. Ahí está esa confianza y esa, bueno, no es magia, iba a decir magia, pero no es magia. Es verdaderamente continuidad, esfuerzo y muchos condimentos más, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, esa es una de las tantas cosas que me nacen compartir. Yo verdaderamente hoy estoy inmensamente agradecida. De hecho, bueno, abrí un poco esto compartiendo que la práctica, como muchos saben, no es solamente la práctica de asanas. Eh, en verdad, según Patanjali, que es un gran filósofo que sistematizó la práctica de yoga, lo que se busca con la práctica, lo que trae esta tradición como último fin es el cese de las fluctuaciones mentales. Para lograr eso, él estipula estos 8 pasos y asanas es uno de los primeros. Lo que pasa que, bueno, el cuerpo burdo, el más burdo de nuestros cuerpos, es una limitación hacia la meditación, que es el último de los pasos.
porque si estamos incómodos, estamos en lucha, es muy difícil que nuestra percepción pueda pasar a los otros cuerpos, ¿no? Eh, entonces, bueno, también como un condimento a traer es que la práctica es súper vasta, súper amplia, súper jugosa y se puede adaptar a todo tipo de practicante. Bueno, abrimos contando un poco lo de Jorgito, no es un impedimento el cuerpo físico en lo absoluto y, y hoy en día, si me pongo a compartir un poco lo que es mi práctica, yo que soy bastante pita de estar en movimiento, eh, podría decir que hago un poco de todo. Hoy en día resueno mucho con lo que es la parte bhakti de la práctica, que es la parte devocional, el canto, la recitación de mantras, después la práctica de asanas, la práctica física, bueno, pranayamas, ejercicios de respiración, el estudio de las escrituras sagradas también forman parte de esta tradición. Eh, pero bueno, podría seguir hablando largo y tendido. Les voy a dar un poco la palabra a ustedes. No sé si quieren eh, traer Yo algún por ahí, disparador. primero que nada, agradecerte, Sofía Amada, porque en verdad cuando a mí me dijeron, ¿querés practicar yoga? Esto fue en General Villegas con Fruni. Vas a hacer el saludo al sol y, o sea, al comienzo pensé que me estaba tomando el pelo, pero me dijo, hacelo mentalmente. Y si lo haces mentalmente, lo estás haciendo. Y bueno, lo que empecé, yo no tenía idea que era el saludo al sol, pensé que teníamos que salir todo afuera y saludar al sol, no, no era eso. Y, y empecé a mirar, me seguí mentalmente haciendo los pasos que yo estoy haciendo. Y empezó, y yo lo seguía mentalmente, como, bueno, para las personas que no saben, yo no puedo mover todavía, no puedo mover el cuerpo a causa de un accidente de tránsito a los 16 años, me dieron un diagnóstico de cuadriplegia y, y bueno, en ese momento vuelvo con Bruni, eh, me dijo, seguí estos movimientos con tu mente, mírame y seguílo como que si lo estuvieses haciendo mentalmente. Y lo empecé a hacer y empecé a sentir calor. Ese día no hacía calor, estaba haciendo frío. Y empecé a sentir calor en el cuerpo físico, en el cuerpo físico. Y dejé de hacerlo porque era algo, o sea, que no era coherencia, o sea, haciendo frío y yo sintiendo calor. Me empezó a transpirar el cuerpo, o sea, en todo me empecé a confundir. Y después obviamente empecé a entender. Y obviamente ahora con lo que, con las clases de Sofi obviamente pasa lo mismo, pero como decía ella, es calmar al cuerpo, mover el cuerpo para la práctica final, que es la meditación, que es, vamos todos para el punto que es la meditación, que es algo maravilloso, hermoso, practicarlo. Y obviamente agradecerte, Sofi, agradecerte por este más de año de práctica y de, como siempre te digo, mi cuerpo, mi mente y mi alma te agradecen por esto. Y si alguien más quiere hacer preguntas, eh, adelante. Simplemente por escrito, levanta la manito, enciende el micrófono, adelante. Un placer, Jorgito. Te escuchaba mientras vemos ahí si surge alguna pregunta y pensaba lo siguiente, como lo que trae esta práctica es, bueno, este cese de las fluctuaciones mentales. Obviamente en todos los procesos previos, los pasos previos que les iba nombrando, lo que vamos haciendo es ese primer paso de empezar a observarla, observar qué acontece en ese plano, que es muchísimo el movimiento. A veces me sucede que algunos practicantes o amigos me dicen no, porque con otro tipo de actividades, ¿no? Compañeros de running. No, a mí me pasa que cuando corro siento que medito porque no pienso en nada. A veces cuando no está esta práctica, el ser humano piensa que no piensa en nada y está sucediendo de todo ahí adentro.
Por eso la práctica busca ir afinando y puliendo este reconocimiento inicial. Difícilmente no se piense en nada, no nos estaremos dando cuenta, que es otra cosa. Eh, Está muy naturalizado ese rumeo mental, por eso en primera instancia no se lo reconoce. Por eso también muchas veces sucede que cuando uno llega por primera vez a la práctica, el silencio incomoda, porque son muchos aspectos que lo que hacen es llevarte hacia adentro y a veces es tanto el ruido que hay que eso incomoda y lo primero que quiere el ego es salir corriendo de ahí, ¿no? Entonces, a lo que iba, habiéndole escuchado a Jorgito, era que, bueno, todos estos pasos previos que propone Patanjali, que no es que hay que ir haciéndolos en orden, sino que se van entrelazando, eh, nos llevan a esa observación, ¿no? Y volviendo a esta propuesta que le hice a Jorgito y al haberlo experimentado también en mí, me hizo darme cuenta que creo, obvio que no sabemos ni qué experimenta Jorgito dentro, ni qué puede experimentar cada uno de nosotros, pero en más de una oportunidad es posible que Jorgito esté mucho más concentrado sus pensamientos más direccionados hacia lo que está aconteciendo en la práctica que el resto. Porque los que están de manera presencial, a diferencia de Jorgito, tienen al compañero de al lado, que si tu compañero se movió y vos no te moviste, tenés a quién seguir. Eh, Cuando uno entra con el cuerpo en la postura, eh, muchas veces ya, porque la mente automatiza un montón de cosas, esto lo sabemos todos. No sé quién de acá se lava los dientes con una percepción consciente. Doy por sentado que la mayoría, hasta con los ojos cerrados, se levanta, prende la luz y agarra todo siempre con la misma mano. Esas son cosas súper automatizadas porque el cerebro tiene esa facilidad, ¿no? Entonces, para quienes estamos en la práctica moviendo el cuerpo, muchas veces incluso sucede cuando estoy en el rol de profe que hay indicaciones que no las doy. Pasó el lunes y los practicantes ya van. Y ese día decidí cambiar la guía o algo y el cuerpo ya fue. En cambio, Jorgito, que no tiene a los compañeros al lado, no le queda otra que estar escuchando con precisión. A mí lo que me pasó en esa práctica, que intenté hacer la práctica mental, en un montón, yo estaba acostada con los ojos cerrados, en un montón de oportunidades tuve que abrir los ojos porque me había ido a la estratosfera. Entonces, volviendo a estos pasos, a la observación de la mente, hacia dónde se dirige esta práctica, siento que en más de una oportunidad, Jorgito tiene una atención más direccionada que los que estamos presencialmente. Eso es como re interesante de observar. Voy a chusmear el chat que creo que hay algo. Sí, sí, hay una pregunta, Sofi. Dante nos dice, en corto mediano plazo, ¿hay beneficios también o no? Sí, sí, me causa un poco de gracia que él traiga esta pregunta, porque lo sabe, pero me gusta ese disparador. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ya lo que se siente yendo a una práctica sin necesidad de intelectualizarlo ni llevarlo a la teoría ya es muy enriquecedor. Por supuesto que la palabra limita mucho porque no puedo yo decirles en palabras qué puede llegar a despertar una práctica. Para cada uno será distinto, incluso hasta está bueno desapegarse un poco de eso porque a veces sucede que voy a una práctica, mi primer práctica, y siento mucha calma, paz, quietud, salgo flotando. Y ya nuevamente, ¿no? La mente empieza a generar expectativas. Y va a llegar una práctica que despierte otra cosa, que el cuerpo abra algún espacio, aflore o se interponga alguna otra cuestión y bueno, va a despertar otro tipo de sensaciones que pueden ser tal vez más incómodas, que pueden ser disonantes. Por eso, justamente, vuelvo sobre lo mismo, esta práctica apunta a la observación de la mente, a esas expectativas que se generan volviendo sobre este ejemplo de una práctica que resulte incómoda, observar qué conclusiones saca el ego. Ah, no, con esta profe no vengo más, o este tipo de práctica no me hace bien, este no es el camino para mí, yo pensaba que era otra cosa. Ah, cuando estoy así o así, entonces no vengo a clase porque me doy cuenta que empeora el estado en el que estaba. Son todas conclusiones de la mente que nada más desacertado que eso, pero el ego va a intentar huir un poco de ahí. Más aún si venía sucediendo eso. Ah, practiqué,
y 5 clases la pasé bomba, y la sexta, ¿qué pasó? Que me devuelvan la cuota. A mí no me prometieron esto. Pero bueno, volviendo sobre la pregunta que traía Dante, por supuesto que se van notando cosas en el corto plazo. Por fuera de que los invito a que se desapeguen de buscar algo en particular y que se abran a la experiencia, sí. Y eso que vamos ahí como recibiendo, saboreando, es lo que nos invita a continuar con esa constancia, ¿no? Sí, sí, Como ser Sofi, importante de jugar, sí. yendo un poco por ahí, te escuchaba y claro, voy como resonando con muchas cosas, yo que full mental, me cuesta. Intentaba por el lado como de los ejercicios somáticos, porque a veces también esta idealización de hacer todo perfecto, como intento, no sé, ver videos en YouTube, de seguir un asana, sigo quedándome en el cuerpo físico porque es lo que más me cuesta, yo tiendo a ser más mental, entonces yo digo, ¿será que la estoy haciendo mal? De repente aparecen como pequeñas imágenes, figuras, formas. Cuando tú nos hablas del yoga, nos hablas de muchos pilares que creo que es súper importante. Eh, ¿Y qué práctica haces tú? Porque dentro de mi ignorancia también he escuchado diferentes tipos de yoga. Entonces quizás que nos pudieses orientar un poquito desde dónde nace esto y cuál es, nos hablaste de Patanjali, pero ¿cuál es como el sendero, el camino que nos lleva como a estos estados que no se queda solamente como en el cuerpo y la práctica de asana? Porque también, no sé, yo he escuchado yoga kundalini, yoga ashtanga yoga, hatha yoga, y no sé muchas las diferencias, pero eh, entiendo obviamente que son muchas cosas que se van sumando y hacen el complemento de la unión, que en el fondo eso es lo que significa yoga como purito, como la unión de muchas cosas. Así que eso, si es que nos pudieses ahondar o explicar por ahí. Súper interesante esta pregunta, Cote, gracias. Bueno, lo que yo practico hoy en día es Hatha Yoga. Después, bueno, como lo traía Cote recién, fueron apareciendo distintas ramas. Por ejemplo, hoy en día de lo que más se practica acá en Occidente es Iyengar y Ashtanga, que justamente Ashtanga es una corriente que desarrolla un gran maestro que es Patabi Joyce, y la corriente de Iyengar, que es Hatha, pero que es como con otro abordaje, lo desarrolla Iyengar, tiene el mismo nombre, ¿no? Estos dos grandes maestros, que como les compartí recién, trajeron estas prácticas y en Occidente son de las que más se practica. También se practica Hatha, se practica Kundalini, todo lo que también fue nombrando Cote. Fueron compañeros y discípulos de un mismo maestro, ¿no? Lo que hicieron ellos fue que luego de su propia experimentación fueron modificando algunos aspectos en torno a lo que iban necesitando, a lo que iban justamente experimentando. Y explico esto, esta historia en particular, para, bueno, encarar un poco esta respuesta que trae Cote. Lo que siento es que al momento de buscar qué línea seguir, lo más importante es bajarlo a la propia experiencia. Di el ejemplo de estos maestros por el hecho de lo importante que es la experimentación. Y Engar tengo entendido que él tenía ciertas limitaciones físicas, entonces por eso él, por ejemplo, empieza a incorporar el uso de props, el uso de elementos. Por eso también es que en Occidente se practica tanto esta corriente, porque nuestro cuerpo occidental es bastante distinto. Entonces es una manera más amable a veces de poder hacer ciertas posturas que tal vez nos llevarían un montón de años, y con estos elementos vas pudiendo hacer la postura, vas logrando esa quietud en el asana, en la postura, y podés justamente saborear ciertas sensaciones sin esperar 15 años para poder hacer Utthita Trikonasana, por ejemplo, ¿no? Una postura. Entonces, traía el ejemplo de estos dos maestros por el hecho de que me parece que es importantísimo esto de pasarlo por el propio cuerpo, ver que se despierta. Siempre, obvio, voy a sugerir buscar maestros,
cuando me refiero a qué corrientes elegir. Estas corrientes que nombró Cote son todas grandes corrientes. Yo les compartía que yo lo que practico es Hatha Yoga. Eh, y no solo me parece importante eso, ojo, estoy hablando desde la experiencia personal, me parece que está bueno apoyarnos en lo más puro, ¿no? No solo me parece importante buscar estas corrientes que son las más, las que se han practicado durante varios años, sino que también me parece importantísimo qué maestro elegimos. Acá ya me estoy refiriendo al maestro que nos va a guiar la práctica. Conte recién hablaba sobre mirar videos y hacer prácticas online. Yo, por ejemplo, muchas veces me he apoyado en eso. Justo hay varios de los chicos que se conectaron, a quienes les dio prácticas, y a principios de este año estuvimos hablando un poco del mejor hecho que perfecto, ¿no? A ver, si no está a mi alcance hoy ir a practicar presencial con un maestro, que a veces me pasa, tengo una amiga ahora que está en Capilla del Monte y no ha encontrado un maestro con quien resuene, y por supuesto, apóyate en un video. Buscá un profe que sepas de su práctica, dónde estudió, en quien confíes. Después, dejando esto a un costado, por supuesto que voy a recomendar la práctica presencial. Recién Cote traía esto de a veces buscar hacerlo perfecto, que si estoy haciendo bien la postura, ahí me parece importantísimo el ojo de un maestro. Y después ya como siguiente paso, ya pasamos como la línea de hacer una práctica en un video. Buscar un profesor, bueno, ese siguiente paso, bueno, ¿qué profesor busco? Ahí ya aparece algo que lo he aprendido ahora, que es la intuición. Hay cosas que las sentimos. A ver, esto lo estoy diciendo hoy. Yo pasé por varios maestros y, y bueno, uno prueba. Hay algo también energético que te lleva ahí, una cuestión de resonancia y capaz en la misma práctica te va puliendo ese discernimiento y decís, bueno, no, hasta acá. Yo lo primero que practiqué, bueno, a los 12 años con mi abuela, Hatha. Después seguí con Hatha, pero de grande, en estos últimos años, yo primero retomé con Ashtanga. Y después hubo algo en el sentir en donde, en lo personal, sentí que me estaba rigidizando más. Pero bueno, fue una experiencia meramente personal, no digo que la práctica de Ashtanga sea así. Enlazo con algo más que trae Cote, esto de buscar la meditación como ese último fin. De nuevo, no sé si tiene que ver con qué corriente elegir, sino con el maestro, porque nadie puede transmitir algo que no haya experimentado. Entonces, si el maestro que elijo es una persona eh, cuya práctica es meramente física, o no sé si meramente física, pero de su práctica o de su día se enfoca más en el cuerpo y medita 5 minutos, y eso va a ser lo que me va a poder transmitir. Eh, Capaz que me transmita otra cosa, ¿ah? Desde la palabra y desde la guía, capaz que me quiera hacer meditar 10 minutos, pero si no lo saboreó primero y no forma parte de lo que está puliendo, desde lo sutil difícilmente me lo pueda transmitir. Entonces, bueno, volviendo a esta pregunta de Cote, por eso para mí es tan importante qué maestro buscamos, ¿no? Si los interpela más la meditación, bueno, busquen a alguien que verdaderamente medite. Y cuando digo verdaderamente medite, me refiero a que lo haga cotidianamente. No por ponernos exigentes, en lo absoluto, porque si hay algo que me ha enseñado esta práctica es a justamente ser más amable conmigo y de esa misma manera con los demás, no desde un lugar de exigencia, sino de esto, me lo va a poder compartir ese sabor, alguien que lo esté pasando por sus cuerpos. Que esto, bueno, lo hilo un poco con cómo abrimos hoy este encuentro, esas respiraciones que nos regalamos, por el hecho de que yo antes era mucho más de los libros, de intentar incorporar saberes desde el intelecto, y esta tradición me dijo, no, mamita, esto sí es importante, ¿eh? Pero está quedando todo en el bla, 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 está quedando meramente en lo intelectual. Me pasó incluso con terapia, que yo es algo que banco un montón porque es lo que me ha traído a donde estoy hoy, pero con terapia me pasaba que yo observaba algo en mí, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ya que soy campita, cómo me enojaba. Ok, observé esto, lo charlé, lo verbalicé. Me pasaba que volvía a ver una situación que me despertaba ese fuego y volvía a enojarme de la misma manera. ¿Y qué hizo la práctica? Sumó como algo más que me llevó a pulir una percepción más consciente
que no lo puedo definir en palabras porque ese proceso fue sutil, pero empezó a acompañar todo eso que yo ya observaba en terapia y hubo cosas que se empezaron a caer por sí solas, sin que yo las percibiese. ¿Cuándo las percibía? Cuando volvía a aparecer de nuevo ese estímulo, y no te voy a decir que no me enojaba, pero me enojaba un poquito menos. Es como esto del pullover, ¿no? Esta cámara lenta. Entonces, estábamos hablando de esto, ¿no? De lo intelectual y cómo buscar a un maestro con el quien resonemos. Para mí es fundamental eso, que busquemos a alguien que verdaderamente esté poniendo en práctica eso que queremos seguir como incorporando. Si los interpela la meditación, que sea una persona que en su práctica lo esté haciendo. Entonces, habiéndolo masticado, nos va a poder guiar en eso. Que bueno, ahí aparece, antes con los chicos, antes de comenzar, estábamos hablando de Yogananda, con los chicos nos conocimos, compartimos la lectura, el club de lectura, y pensaba en los gurús, ¿no? Que hoy en día también en Occidente la palabra gurú está bastante manoseada. El gurú, se denomina gurú a aquel ser que logró la iluminación, logró ese estadio en estos pasos que trae Patanjali, y es por eso que puede compartirnos ese saber, porque lo pasó por el propio cuerpo, por los propios cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, no significa que tenemos que hoy ir a buscar para arrancar a practicar yoga un gurú, o sí, no lo sé. Eh, pero apoyarnos en esto. Nadie nos va a poder transmitir algo que no está masticando también, ¿no? Que no quede meramente en lo intelectual, que hizo un instructorado y lo entendió desde la teoría solamente. Eh, Así que bueno, nada, sin extenderme mucho más, me nace traer esto. Qué lindo, qué lindo lo que decís, amada Sofi, porque acá lo que, así en cortas palabras, es como en un libro te dice cómo oler una flor. Y acá es no, anda, olé la flor, anda a la práctica, anda y olé la flor, hacer la práctica. Eh, y directamente es justamente eso lo maravilloso y también lo del guru, lo del corazón, te va a hacer caso a esa intuición y ver cómo justamente estudiar la vida de esa persona iluminada, de esa persona, de ese ser iluminado, eh, cómo fue y cómo es y cómo, qué no puede dar él, como vos bien decías, que no puede dar él a través de toda su vivencia y de toda su práctica. Y bueno, agradecerte por eso, Cote, creo que había un mensajito, ¿no? Sí, justamente, pero antes no quiero saltarme esta parte. Sí, Am, quiero dar las gracias a Sofi y estoy un poco bastante emocionada porque antes de empezar justamente le dije, em, y se lo quiero transmitir de todo corazón, este espacio y que estemos aquí ahora se gestó justamente gracias a tu impulso de querer ahondar, ¿cierto?, en esto de autobiografía de un yogi y después de todas esas charlas que teníamos, después de nuestras lecturas diarias que podíamos estar 2 horas conversando, era como, wow, la gente realmente quiere hablar, quiere seguir en sanga. Entonces se generó esta necesidad de hablar para sanar, porque todos hablábamos de algún dolor, de alguna experiencia, y empecemos a unir, a juntar, que de hecho para los que no saben, eh, la primera lectura se hizo también un canal en Spotify, está ahí si quieren escuchar los capítulos, los debates. Hay mucha ricura en eso. A veces yo misma voy, escucho algo y digo, oh, mira, esto me conecta con lo otro y no sé qué. Entonces, hablando de todos estos pilares, creo que es un espacio sagrado. Yo de verdad que hoy agradezco enormemente esa sanga, esa familia. Qué lindo haber resonado y eso, la persona de donde nace todo justamente es de Sophie, que hoy estemos aquí reunidos, nace de esta sensación y nos unimos con Barbie para hacer este espacio. Después quisimos traer a Jorgito con su hermosa alma
y con su tremenda sabiduría, así que honrar, agradecer, y por eso le dije que no sé cuánto tiempo esperé, o sea, creo que este año ya es para el tercer año que vamos con la lectura de autobiografía de un yogi, entonces no es menor que una sanga se sostenga tanto tiempo, y en ese entonces Sophie era la que sostenía la sanga, o sea, imagínense la energía para sostener un grupo tan grande de, no sé, 500 personas que estaban ahí en el grupo. Y después fue como, bueno, pasemos la pelota también a todos y empezaron a hacer todos estos otros grupos maravillosos. Así que el rosario, después las meditaciones, o sea, de verdad gracias, Sofi, a tu alma, a tu espíritu por seguir, por querer ir más allá de lo común, por seguir, querer también traspasar eso, porque tú misma lo reconociste en un principio de, a mí me está costando, de ser humilde y reconocer, a mí me está costando, entonces necesito ese apoyo, esa sangre, esa fuerza, esa voluntad que muchas veces hemos dicho. Así que gracias infinitas. Cierro diciendo eso y hay dos preguntas. Una que dice, Cata, si online se recomienda, acá no he encontrado un espacio para que resuene. Y Andrew dice que hay dolores que tardan mucho en sanar. Eso. Bien. Bueno, primero en respuesta a Cata, volvería sobre esta frase que traía antes de mejor hecho que perfecto, ¿no? A veces cuando buscamos esa perfección terminamos no dando ningún tipo de paso y claramente no es por ahí. Entonces mi respuesta sería que sí, que si no encontrás un lugar presencial, comiences online. Es una manera de empezar a moverse. Eh, es más, bueno, probablemente en alguna de las lecturas nos hemos apoyado sobre la idea de que a veces dar el primer paso termina haciendo que movamos la energía y si seguís intencionando encontrar algo presencial va a aparecer o la experiencia correcta y perfecta para vos va a aparecer. De hecho, hoy en día hay que agradecer toda la conectividad que hay. Bueno, justo está presente Elo, no solo Jorgito se conecta online, sino que ahora también arrancó Elo. No es un obstáculo hacerlo online en lo absoluto, tampoco en videos, como decía Cote, lo mismo el meditar, como que, bueno, si vamos a lo que dicen las escrituras, siempre hay un ABC, pero ahí es en donde es importante ir apelando al propio discernimiento y ir viendo también qué va estando a nuestro alcance para ir moviéndonos y por sobre todo ser intuitivos. Si hay un anhelo por practicar, por meditar, por hacer pranayama, lo que sea, bueno, busco y hago. Y la misma experiencia nos va guiando y de a poco todo se va iluminando y se va acomodando. A veces también están esas pruebas para ver qué tan predispuestos estamos, eh, qué tanto estamos dispuestos a esforzarnos y cuando se destraba eso, sorpresivamente hay cosas que se acomodan. Eh, a ver, bueno, y nada, recién pensaba en esto de mejor hecho que perfecto. Si me pongo a pensar cómo fue mi proceso. Yo cuando estudio el primer instructorado no cumplía con ninguno de los requisitos, por ejemplo. Si yo me hubiese apoyado en el perfecto, yo, quien fue mi primer maestra, cuando te enviaba la información para estudiar el instructorado, pedía que uno tuviese 2 años de práctica, había un montón de requerimientos, no cumplía ninguno. Y bueno, había ahí un anhelo que era más fuerte que cualquier cosa, y le escribí igual, sin insistir ni nada, pero pidiendo internamente, si es por acá, ayúdenme. Y bueno, me dejaron entrar así como por un túnel, había que hacer una entrevista y no, entré derecho y así han sucedido muchas cosas en este camino. Entonces, nada, eso. No hay nada de malo en practicar online si es la posibilidad que hay al alcance. Y después respecto a lo que traía, bueno, sigue conectado Andrew. Pensé que, como había saludado, pensé que se había retirado. Y sí, hay dolores que tardan mucho en sanar, lo vuelvo a leer. Los tiempos son muy personales y también son divinos y sagrados. Eso también me lo enseñó bastante la práctica. Vuelvo un poco sobre esta idea, siento que a veces
los estímulos externos, la información que nos rodea, eh, al menos como yo los percibo, a veces trae mucho esto de la rapidez. Esto lo dije antes cuando hablaba de la práctica, ¿no? De soltar un poco los frutos, porque no los podemos medir en tiempos. Y con esto del sanar y el dolor, me acuerdo una vez un practicante, no me acuerdo que estábamos debatiendo, él es psicólogo, y dijo que una vez en un libro de psicología había leído cuánto llevaba el duelo de perder una mascota, cuánto llevaba el duelo de perder un ser querido, cuánto llevaba el duelo de una mudanza, y que con eso quedó como horrorizado, ¿no? Y bueno, la práctica creo que una de las tantas cosas que me ha enseñado y me sigue enseñando es a aprender a abrazar los propios tiempos. Él trae esto del dolor. Hay dolores que tardan mucho en sanar y bueno, esto de que es personal, completamente personal, el tiempo que nos pueda llevar, también aparecen estas grandes como, no sé si llamarlo virtudes, pero aspectos en los que la práctica ha llevado luz, al menos en mí, que es la paciencia, eh, abrazar los procesos, abrazar mis tiempos, no latigarme. Eh, al mismo tiempo, la práctica ha traído otras cosas, así como invita tanto a observar la mente, en los mismos procesos también saber observar, bueno, ¿qué, qué me está teniendo tan agarrada a esto, ¿no? Hablando de un dolor o alguna situación dolorosa. Es apego, es resistencia, es sufrimiento, es pereza. Muchas veces, como excusa, me quedaba ahí completamente. Me acuerdo que una psicóloga me había dicho que era como un monstruo negro y yo estaba ahí como abrazada, como déjenme acá, ¿no? Se ve que algo en mí encontraba cierto beneficio. No digo que sea este caso, ¿no? Pero ya que abrimos un poco esto, eh, dos palabras que trae mi maestra mucho es raga y duella, que son el apego y el rechazo. Y cuando empecé a poner luz en esos dos aspectos, me empecé a dar cuenta que aquellas cosas que me generaban sufrimiento estaban siendo sostenidas por lo general por alguna de estas dos. O había algo que me estaba haciendo apegar a eso, o por lo cual yo lo estaba rechazando y no había aceptación. Eh, no digo que esta sea la llave para todos los dolores o sufrimientos que atravesemos, pero al menos poder observar si había alguna de estas dos por detrás me ha llevado a transitar estas situaciones dolorosas de otra manera, mucho más liviana. Y puedo decir al día de hoy, obvio que seguimos hablando en el aire, porque también Andrew hablaba de situaciones de dolor y tenemos un abanico muy amplio, ¿no? No es algo para hablar tan así en general, pero al menos en las que puedo pensar ahora en este corto plazo o en estos últimos años, lo que he percibido era que a veces era yo la que estaba sosteniendo ese sufrimiento por un tiempo prolongado, porque estaba en alguno de estos dos mecanismos de apego o de rechazo, y ya llevar luz hacía que algunas cosas se vayan disolviendo, o que al menos todo eso que estaba transitando lo abrazara más. Eh, Así que bueno, nada, como para hablar largo y tendido el dolor, pero la práctica ha traído otra amabilidad, otra suavidad, otra liviandad. No significa que no transite dolor, lo transito, tal vez de otra manera, con más aceptación, volviendo sobre esto, ¿no? Apego, rechazo, intentar no polarizarme dentro de lo posible o si está sucediendo observarlo y de manera amable ver si puedo ir por un camino en el medio, más equilibrado, de más ecuanimidad y con mayor aceptación. Este mismo psicólogo que trajo esto de los duelos, que en ese libro había un tiempo que nos tiene que llevar aparentemente el dolor a cada uno de la misma manera, también me trajo una oportunidad que de hecho hoy lo recordaba a él. Él veía que yo tenía mucho rechazo, hablando de Raga y Duella, al invierno y al frío.
Y en una oportunidad, ya teníamos mucha confianza, llegó ya como el tercer invierno que compartíamos como profe-alumno, y me mira y me dice, Sofi, la verdad que es muy infantil de tu parte que te resistas tanto al invierno. Y me quedó un instante y pude ver que ese mecanismo, todavía mi profe no me había dado la charla de Raga y Duella, ese mecanismo yo lo aplicaba en un montón de cosas. Cosas ínfimas como el invierno o cosas más grandes. Hoy en día mi abuela tiene demencia senil, es una situación familiar que nos está costando un montón, y no te voy a decir que no transito el dolor, es dolorosísimo para todos. Y cada jueves que la voy a visitar, tengo un nudo en la garganta porque a veces no recuerda mi nombre. El dolor está, solo que si esto me hubiese sucedido hace 10 años, tal vez, con esto del apego y el rechazo, yo hubiese estado con muchísimo rechazo a la situación actual, a la realidad que me está tocando vivir y que le está tocando vivir, pues tampoco voy a ser egoísta, es ella la que lo está transitando y es mi apego total y mi egoísmo total de que quiero que no olvide. Hay mucha sabiduría en cada ser, en todos nuestros cuerpos, en lo que está transitando ese alma. Si ese alma está necesitando olvidar, es perfecto. Entonces, eso, raga y huella, apego y rechazo. Estoy rechazando completamente lo que ese alma está transitando y genero un montón de apego a el personaje que había creado mi abuela, todo lo que mi abuela fue y es para mí. Entonces es eso, no es también agarrar todo esto, listo, lo meto en un, en un baúl, no lo transito, no, no va por ahí esta teoría del apego y el rechazo. Nos invita a observar qué está aconteciendo para que ese dolor no se convierta en un sufrimiento. Dolor estoy sintiendo. No me es sencilla esta situación. De hecho, estoy a esto de que brote una lágrima. Más sí siento que si esto me hubiese sucedido hace 10 años, capaz no la pudiese haber ido a visitar todas las semanas, como lo hago. Estaría tal vez destrozada, no pudiendo levantarme de la cama, o al visitarla quedaría muy mal por muchos días. La situación podría ser completamente distinta. Entonces, por eso es que es como lo de la flor que trae Jorgito. Yo encantadísima de transmitirles el aroma que tiene la rosa del yoga, pero lo más enriquecedor es que ustedes agarren la rosa, la huelan y bueno, volviendo a esto de la continuidad, que se animen a realizar el esfuerzo que conlleva tal vez esta práctica a veces, pero que empiecen a poder experimentar qué textura tiene esta rosa, qué olor tiene para ustedes, porque yo solo les estoy transmitiendo qué experiencia estoy sintiendo yo hoy. Pero bueno, por algún motivo llegó este ejemplo de mi abuela, ya que Andrew trae lo del dolor. eh, Agradecida con el universo, el cosmos, Dios, como cada uno quiera llamarle, porque me trajo hoy estos lentes para empezar a ver la vida que hacen que esta situación dolorosa la pueda estar viendo tal vez desde un lugar eh, más ecuánime, intentando no rechazar, no apegarme, el dolor aflora, lo transito y la misma práctica me va sosteniendo en ese centro y me polarizo hacia un lado y vuelvo, y hacia el otro y vuelvo. Eh, Así que bueno, abrió mucho eso que trajo Andrew, así que Sofi, gracias. sí, completamente acá, chico, me encanta. De verdad que gracias. También estaba ahí muy emocionada escuchándote. Sincronicidades, sincronicidades maravillosas. Y Yanela nos tiene un comentario y dice, hola, Sofi, se necesita coherencia en un instructor también. Predicar lo que se practica, la sanga, es fundamental, ya que te sostiene cuando no estamos tan bien para practicar, hasta que estemos para sostenerla. Gracias. Eso. Hermoso, Jane. Hola, Jane. Sí, 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 sí. Esa palabra coherencia es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Cuando tocó te traía, bueno, a ver, qué tipo de práctica, yo estaba probando con videos, pero ¿cómo elijo la corriente a practicar? El profesor, y bueno, esa coherencia se va sintiendo. Y si no se sienten lo suficientemente intuitivos hoy como para elegir,
prueben, como les decía, yo estaba muy verde cuando arranqué y el mismo camino me fue llevando. Hubo algo que me atrajo de quien fue mi primer profe y después la misma práctica pulió algunas cosas y dije, bueno, hoy decido elegir otro camino. Hoy siento tener una profe que se puede sentir su coherencia entre lo que hace, dice, transmite, eh, y eso es fundamental. Y lo de la sanga que trae también es hermoso. Sanga significa comunidad y en la práctica justamente hace referencia a esta comunidad y esta familia que se va gestando con quienes practicás. Eh, y bueno, en lo personal, a mí siempre fue algo que me sostuvo. De hecho, Cote lo traía con lo de la lectura de autobiografía un yogi, que ese grupo se gestó porque yo estaba queriendo leer ese libro, que siempre me resultó muy enriquecedor, no estaba pudiendo, y se me ocurrió, en realidad no se me ocurrió a mí, pues fue meditando, pero llegó ahí como esa idea de, bueno, propongo que lo hagamos en grupo y ya tomando un compromiso con un grupo no me va a quedar otra. Entonces, eso es lo que se siente a veces con la sanga, que a veces es muy amable con nosotros mismos el dejarnos ser sostenidos. Eh, por supuesto que después también es igual de importante la práctica en solitario y de toda esa voluntad es igual de necesaria. Más podemos ir apoyándonos en ambos, ¿no? Sí, Gracias, sí, mi Janet. querida Sofi. Y bueno, hablando de sorpresas, Jorgito hoy día tuvo un sentir que le pidió a Chini, pero en esta oportunidad nos va a traer un poquito de magia de libromancia a nuestro querido Adri. Así que vamos a escuchar algunas palabras de él. Bueno, gracias, Cote. Bueno, sí, acá esto en realidad lo buscó, esto es mérito de Chini, Jorgito, que vos le pediste, pero justo ahora no podía, Chini, una cosa que surgió de aquí, así que, bueno, antes que nada, agradecerle obviamente a Sofi, y quizás ella no me conoce mucho, estuve en una de sus autografías, un yogi, Pero sí, por favor, ¿Te ese acordás día de mí? llorábamos, te incluimos a la familia Tana, todo, ¿cómo te voy a olvidar? Muy bien, qué grande. Bueno, ¿cómo estás, Sofi? Gracias por tanto valor que aportás, tanta experiencia. Y quería, un poquito antes de pasar a leer esto, algo que me resonó mucho de todo lo que decís, ¿no? La coherencia en todo lo que tiene que ver en hacer carne, ¿no? Todo un proceso y demás. Y me conecta mucho también similar a que también lo que siempre decía Fruni, ¿no? A veces dice, yo no uso publicidad, es el mostrarse uno desde su vivencia. Y ahí está la diferencia también entre los falsos, ¿no? Y que vivimos con tantos impactos digitales, tantos gurúes, coach, mal dicho el gurú, ¿no? Que decías antes, ¿no? Y ahí está en el que dice pero no hace. Entonces, cuando todo tiene coherencia, pasa eso que vos decís, ¿no? Desde la vida misma, el proceso, no hay magia. Ahí, a partir de ese momento, se transmite y la gente conecta. Es conectar desde la esencia, desde la autenticidad y bueno, y de todo un proceso. Así que eso te lo quería también destacar porque sí es real. Esa es la diferencia entre darse cuenta o como decías antes, de buscar a alguien, ¿no? Cuando uno está buscando o un profesor, alguien que es un canal, por así llamarlo, y después están nuestros maestros, ¿no? Así que de a poquito creo que primero buscar el canal y después el canal solito te va a llevar a los maestros, a que puedas ahí de esa manera empezar a bajar esa info. Y después antes de pasar también, Jorgito, qué mensaje anterior de Sofi, ¿eh? El del frío. ¡Wow! Jorgito sabe por qué le digo. Qué grande. Bueno. Voy a leer acá que Chinita buscó algo que hizo una libromancia y salió justo el capítulo 30, ¿no? Sincrodiosidades, como dijo antes Coste, capítulo 30 de Autografía de un Yogi, la ley de los milagros. Y dice rápidamente así, si no nos extendemos, dice, el gran novelista León Tolstoy escribió la deliciosa historia Los tres ermitaños. Su amigo Nicolás Roerich la ha resumido como sigue. En una isla vivían tres viejos ermitaños. Eran tan sencillos que su única oración era, somos tres. Tú eres tres, ten misericordia de nosotros. Grandes milagros hicieron gracias a esta sencilla oración. El obispo supo de los tres monjes y de su oración
y decidió visitarlos para enseñarles las invocaciones canónicas. Llegó a la isla y dijo a los ermitaños que su petición celestial no era adecuada y enseñó las oraciones usuales. Luego partió en su barco, observó una luz radiante que venía detrás de la nave. Cuando se acercó, más se dio cuenta de que eran los tres ermitaños tomados de la mano, que caminaban sobre las olas con grandes esfuerzos para alcanzar el barco. Hemos olvidado las oraciones que nos enseñaste, gritaron cuando alcanzaron la embarcación. Te pedimos que las repitas. Continúen viviendo con su antigua oración, respondió el asombrado obispo con humildad. ¿Cómo fue que los tres santos caminaron sobre el agua? ¿Cómo fue que Cristo resucitó su cuerpo crucificado? ¿Cómo fue que la Giri Mahasaya y Sri Yukteswar hicieron sus milagros? La ciencia moderna no tiene respuesta. A pesar de la bomba atómica y las maravillas del radar, la mente mundial ha sido prodigiosamente ensanchada. La palabra imposible es cada día menos posible en el vocabulario científico. Wow, gracias, gracias a nuestro amado Yogananda por regalarnos estas palabras tan, tan, entre comillas, imposibles y cuánto amor, eh, y cuánto amor a ustedes, cuánto amor a Dios, cuánto amor a los guías, cuánto amor a Sofi por compartirnos esto. Y, y bueno, ¿alguien más tiene por ahí algunas preguntitas que hacerle a Sofi? Y si no, vamos para ir redondeando. Sé que Sofi, esto no estaba en los planes, no estaba nada, ni en los planes ni nada. Para ir redondeando la charla, si podés cantarnos algo con esa hermosa voz que tenés. Y porque aparte de ser profe de yoga, es cantante, es, a ver, actriz también, uf, atleta, cuántas cosas, Culo inquieto, cuántas Profe de cosas. bueno, podés inglés, resumir con que soy culo inquieto. profe de inglés Multitasking. también, ojo. Traductora. Perdón, inglés. Ay, gracias, Jorgito, por supuesto que puedo cantar. Sí, sí, será un placer. Primero quería agradecer a Adri, me parece como muy perfecto lo que justo Chini encontró con su libromancia, porque sentía que era un hermoso broche y un hermoso resumen de lo que veníamos conversando, ¿no? Ahí surgía en el chat esto de sirve hacer práctica online, Jorgito que trajo su manera de practicar asanas, Cote que traía esta pregunta de, bueno, pero hay distintas corrientes y en todas se hace todos los pasos que contabas de Patanjali. Siento que todo lo que fuimos charlando se resume en esa lectura, en ese cuento de Tolstoy, porque ahí lo que nos muestra es cómo estaba este cura que tenía una práctica y quiso ir a imponérsela a estos hombres que habían encontrado otra práctica y capaz era la afín para ellos, porque a ver, no nos adentramos mucho en qué es yoga, ¿no? Lo tiró Cote muy por arriba, algunos ya lo saben, pero bueno, yoga es esa unión del alma individual con el alma suprema con el ser universal y eso es algo muy íntimo y personal que todos lo vamos a encontrar de distintas maneras. Esos tres ermitaños habían encontrado, o sea, el poder mental que tenían para caminar sobre las aguas, habían pulido y fortalecido su mente de manera tal que podían caminar sobre las aguas. Ni me importa cuál técnica usaban, ya está, listo. Bueno, acá lo mismo. Si resuenan con una profe prácticas de YouTube, está, no es necesario, y creo que hasta incluso el mensaje detrás de ese cuento es dejar de apoyarnos tanto en lo exotérico, lo de afuera, porque estamos justamente no confiando en lo esotérico, lo interno,
la cantidad de respuestas que nuestra intuición nos responde de manera constante. Hay cosas que el cuerpo nos las responde enseguida, si sí o si no, si es por acá o no, volviendo a esto de cómo encontrar un maestro que comparta desde un lugar de coherencia. Se siente, entras a su espacio, lo mirás a los ojos. Entonces, también reforzar esto de dejar de buscar tanto fuera. A ver, siempre está esa humildad que es importantísima. Tampoco es que, por algún motivo estamos acá y volvimos a encarnar, hay cosas por aprender, pero no volvemos como a esto de las polaridades, no descuidar también esa escucha. Estos tres ermitaños le creyeron, lo fueron a buscar, no puede repetir la frase, por un instante desconfiaron de lo que venía siendo su práctica perfecta hasta ese día. Eh, entonces me parece un broche maravilloso para todo lo que estuvimos charlando. Yo simplemente les puedo haber compartido lo que vengo practicando hasta el día de hoy, con lo que resueno, más lo más importante es esa experimentación propia e ir viendo qué van sintiendo, como esto que trae a Cote las distintas prácticas. No les puedo decir que Ashtanga no funcione como práctica en lo absoluto. Simplemente para mi manera de ser, para lo que yo estaba transitando, elegí otro camino. Eh, pero ahí es importantísimo, ¿no? Así que hermoso cuento este de los ermitaños. Gracias, Adri, por traerlo. Sí, sí. Eh, También nos trajo otro comentario Adri. Primero Yanela te invita así, que cante. Y Adri nos dice, ¿a quién no le ha pasado de mirar esos ojos de Yogananda y escaparse las lágrimas de emoción? Ya mismo la portada de su libro, no deja de mirarte, es algo indescriptible de describir, es pura emoción y amor. Y un poco redondeando lo que estaba diciendo nuestra querida Sofi, esto de los ermitaños, algo que como que me resonó en este momento fue también respetar. ¿Cuántas veces a mí me pasó que cuando entré en este mundo espiritual también quería que todo el mundo conociera la forma y así? Y no, cada quien tiene su proceso, sus tiempos y respetar. Así que quizás, como también dijo Sofi, el camino no es una línea recta. ¿Cuántas veces nos volvemos a caer y volvemos y una y otra vez? Pero ser más compasivos con nosotros. Lo digo y me lo digo primeramente, porque siento que al final hablamos mucho del amor, pero externo. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros el amor propio? Y es eso, es la unión del amor. Así que eso. Ahora sí, dejamos a nuestra cantante. Por mi parte quiero obviamente agradecer una vez más, agradecer además a Dios, a ustedes por su tiempo, a Sofi, a Adri, a Cote, a todo lo que hacemos a fuerza de pulmón y de amor, a hablar para sanar y a todos, porque entre todos los hacemos. Y bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y por cierto, vamos a dejar las redes del Instagram de Sofi por si quieren comunicarse con ella para hacer en forma online las clases. Ahí está, va a estar. Así que vamos a dejarlo en el Hablar para Sanar. Así que de mi parte, gracias, gracias, gracias. Y adelante la cantante. gracias a ustedes. Bueno, me van a tener que ayudar porque ya puse el armonio acá al lado, pero no sé cómo se va a escuchar. Tienen que poder escuchar más o menos mi voz y el armonio, las dos cosas. Así que vamos a probar las cosas que me hacen hacer. Ya estoy temblando. Vamos, vamos, maestros, aquí A ver, a apoyando. ver. Pidamos asistencia porque siempre están Sí, ahí, sí, así sí. que todo es La asistencia que perfecto. tienen que pedir es que me deje de temblar la mandíbula para poder cantar. A ver acá. Los traje al piso conmigo. Primero la compu, no sé qué estoy apuntando. A ver, me alejo un cachitín. A ver cómo podría poner. A ver si así me ven mejor. Ahí vamos un poquito mejor. Ahí me gusta un poco más. Sí, perfecto, Bueno, Sofi, te vemos. hasta ahí vamos bien. Ahora el tema, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. De Sí, fuerte, maravilla. claro. Ahora el tema, cuando empieza a sonar el armonio, es que me sigan escuchando. Así que vamos a hacer una pruebita. Primero, ¿el sonido del armonio se escucha?
No. No, Ah, ¿nada? Qué raro, a ver si podés nada. orientar el micrófono para abajo, a ver, un poquito. Y A es un ver. a ver, qué raro. No, ¿No? Ay, no, pero puede queremos ser, escuchar tu voz. bueno, listo, porque puede ser alguna de las tantas funciones que tiene esto. ¿Vos sabés algo, Adri? Sí, porque es un micrófono condenser. Vos lo que tenés que apuntar es la señal de la onda, pero es raro que no se escuche nada. Tiene que ser como más lineal o para abajo que te Bueno, apunte. para lo saco. Denme 2 segundos. Pita, pita, ascendiente en pita y descendiente en pita. Bueno, vamos a Me leer la por amo. mientras los comentarios. Joana Dale, dice, dale, dale. gracias infinitas por este espacio, estoy comenzando y soy nueva. Se siente mucho amor y mucha paz. Gracias infinitas, gracias a Dios. Yanela dice, hermoso ser, gracias Sofi. Cata dice, qué hermoso. Y Ana Belén nos dice, gracias Sanga, me voy a dormir a los pichones. A- Gracias. Así aprovechamos que en este corte. corte comercial volvemos con nuestra querida Aprovechamos a Sofi. decirle ahí a los que están, que se unen, Joan y demás, que tienen la posibilidad. Cada 15 días está Hablar para Sanar, pasamos la publicidad y cada 15 días Exacto. está también, ¿no? Neuro, Neuroalmas. Neuroalmas. Exacto. Ahí pasamos los exactamente. avisos. Muy bien, los avisos parroquiales estamos. Dale, Sofi. Tenemos un mini recital de Sofi, ¿eh? Todo es perfecto. Estamos en Acacha, tú lo sabes. ¿Ahí me escuchan? Sí, Perfecta, Te a vos escuchamos. sí. Sí, sí. Vamos, aquí Yanela dice, es como el mantra OM, no sale a veces, jaja, vibrando, gracias a todos. Tal cual, tal cual. y No si no, busquemos la y perfección. si no suena Bueno, Como salga. el no, porque jamoneón, debe ser que se tiene que salir la voz de Sofi, porque es muy raro, ¿no? Yo creo que lo que quieren escuchar es a Sofi. ahí se me escucha. ¿Se te escucha? Bien. Armonio, No, listo. te queremos a ti, vamos. ¡Ay! Hice todo lo que estuvo a mi alcance. Bueno, vamos Vamos. a entonces a alinear nuestra columna, cerrar un instante los ojos. Vamos dejando que la respiración fluya, la observo. Apoyamos las manos sobre el pecho y simplemente nos entregamos a la vibración de este mantra. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Ganesha. Om Ganapati. Om Ganesha.
Om Ganapati. Om Ganesha. Om Gam Ganapati. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharana Ganesha Sharana Ganesha Sharana Ganesha Sharana. Gracias. Gracias, A gracias, usted gracias. Nos por vemos esta en hermosa 15 días. invitación, gracias a los que Gracias, estuvieron del amor. otro lado, por las preguntas que trajeron, por la escucha respetuosa, amorosa. Gracias de corazón. Gracias, Gracias. gracias, gracias por tremendo regalo. Amor a todos. Nos vemos.